Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Deseo que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Soy la maestra Alejandra Cruz. Recuerden que no debemos bajar la guardia. Laven continuamente sus manos, mantengan la sana distancia, procuren no tocarse el rostro, utilicen el cubrebocas de forma correcta y realicen el estornudo de etiqueta. En la sesión de hoy continuaremos nuestra revisión del proceso de evangelización de la Nueva España, también llamado conquista espiritual. Nos centraremos en identificar las resistencias indígenas ante la evangelización y el papel del Santo Oficio de la Inquisición. Por favor, tengan a la mano su cuaderno y libro de texto de la asignatura, también lápiz o bolígrafo. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Recordemos que evangelizar significa predicar o dar a conocer la doctrina cristiana del Evangelio. Por tanto, cuando hablamos del proceso de evangelización de la Nueva España, nos referimos al conjunto de estrategias empleadas por los misioneros para convertir a los pueblos indígenas a la fe cristiana. De acuerdo con el doctor Antonio Rubial, especialista en historia social y cultural de la Nueva España, para los españoles, la conquista militar y la explotación de los indios solo se podían justificar si se planteaban como medios para llevar a cabo la evangelización. Esta justificación tenía su origen en las llamadas Guerras Santas o Cruzadas que durante la Edad Media emprendieron los reinos cristianos para reconquistar territorios ocupados por los musulmanes. La justificación de la conquista espiritual también se apoyó en las bulas alejandrinas, nombre con el que se designa al conjunto de documentos emitidos por el Papa Alejandro VI en 1493, en los que se otorga a la Corona de Castilla el derecho a conquistar a América a cambio de la obligación de evangelizar a los nativos. Así como la conquista militar fue un proceso heterogéneo, es decir, que se produjo de formas distintas según las características del territorio y la población que se sometían al dominio español, la conquista espiritual también tuvo variaciones que respondían a las diferencias étnicas, lingüísticas y culturales de los pueblos evangelizados. Por algún tiempo predominó la idea de que los indígenas eran receptores pasivos del cristianismo, pero hoy sabemos que participaron activamente en su adopción y en algunos casos se opusieron a la evangelización. Veamos y escuchemos el siguiente video acerca del proceso de evangelización en la Nueva España. El proceso de evangelización, es decir, la enseñanza de la doctrina cristiana en la Nueva España, se realizó de manera gradual. Comenzó en el siglo XVI y finalizó a inicios del siglo XIX. Los religiosos trataron de desaparecer las creencias y prácticas religiosas de los indígenas para imponer la fe cristiana. De esta labor se encargaron los primeros frailes de las diversas órdenes religiosas, muchos de ellos humanistas y conocedores de diversas lenguas. ¿Cuáles fueron las principales estrategias de evangelización y qué respuesta obtuvieron de los indígenas? Veámoslo. Luego de la conquista de México Tenochtitlan, comenzó la llegada masiva de grupos religiosos de diversas órdenes mendicantes. En 1523 llegaron 3 franciscanos a la Nueva España a iniciar la misión evangelizadora. Y en 1524 arribaron 12 frailes más de la misma orden. 2 años más tarde, en 1526, llegaron los dominicos. En 1533, los agustinos. Y en 1572, los jesuitas. Los frailes argumentaban que su objetivo era convertir a los naturales al cristianismo para salvar sus almas. Para los indígenas, esto implicaba cambiar a sus deidades por un solo Dios y modificar sus prácticas religiosas. Al inicio de la evangelización, los frailes se centraron en el estudio y aprendizaje de las lenguas indígenas y en la enseñanza del español y latín, por lo que generaron manuales y catecismos bilingües o multilingües. Las pinturas, grabados e ilustraciones fueron los que más éxito tuvieron debido a su uso tradicional en la transmisión de saberes, por lo que se crearon documentos con características similares, como el Padre Nuestro. También realizaron representaciones teatrales, composiciones musicales y otras prácticas artísticas.
Para poder evangelizar, los frailes se apoyaron en los encomenderos y los caciques o señores que seguían gobernando. Se buscó que estos líderes políticos fueran los primeros convertidos a la nueva fe, como ejemplo para sus pueblos. Como parte del proceso de evangelización, los frailes destruyeron esculturas, códices y pinturas del pasado religioso indígena. Además, hicieron que los naturales construyeran conventos y templos para la doctrina cristiana. Estas edificaciones solían contar con un atrio, que era un gran patio que permitía congregar un gran número de personas y en el cual se construyeron capillas abiertas. En el atrio se oficiaban misas al aire libre y se realizaban talleres. Además, servía de cementerio. Durante la evangelización, muchos grupos indígenas se negaron a abandonar su religión y continuaron con algunas de sus prácticas. Los franciscanos prohibieron todo culto público y persiguieron a todo aquel que practicara la antigua religión, calificada por ellos como demoníaca. Para evitar el castigo, los naturales que quisieron continuar con sus prácticas ancestrales se vieron obligados a hacerlo en lugares apartados y secretos, como grutas o montañas. También tuvieron que esconder sus deidades y objetos sagrados a fin de resguardarlos. Además, tanto evangelizadores como indígenas se interesaron en adelantar o atrasar fechas de festividades cristianas, para hacerlas coincidir con las fiestas nativas. Con el paso del tiempo, esto dio origen a nuevas prácticas y festividades religiosas que se caracterizaron por fusionar elementos de las religiones mesoamericanas con el cristianismo. En 1571 se estableció formalmente en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuya tarea era vigilar y castigar la idolatría, procurando que las penas fueran más severas para los españoles que para los indígenas. Hacia los siglos XVII y XVIII, los castigos se recrudecieron. Aún así, no todas las prácticas de la antigua religión desaparecieron, se fusionaron con el cristianismo. El proceso de evangelización no fue totalmente pacífico. Existió resistencia por parte de grupos indígenas que, a escondidas, siguieron con sus prácticas religiosas, en tanto que la Iglesia Católica recurrió a métodos de castigo. Todo ese proceso se prolongó durante siglos y propició el nacimiento de nuevas prácticas y festividades religiosas. En la actualidad, ¿qué elementos cristianos y prehispánicos puedes distinguir en las prácticas religiosas de tu comunidad? Como pudimos observar y escuchar en el video, la evangelización no fue una labor sencilla. Muchos indígenas no querían abandonar sus antiguas deidades y prácticas religiosas. La resistencia a la adopción del cristianismo se manifestó en dos formas: pasiva y violentamente. La primera consistió en continuar las prácticas tradicionales en la clandestinidad, o bien huir de los misioneros. Como explica Robert Rickard en su obra La conquista espiritual de México, algunos pueblos indígenas generaban un vacío en torno a los evangelizadores, es decir, evitaban cualquier trato escondiéndose o huyendo cuando estos se acercaban a las comunidades. Otra táctica de resistencia consistía en mudar el sitio de los pueblos a lugares remotos, distantes de templos y conventos, a fin de hallarse libres de la corrección de los religiosos. Algunas regiones en las que los indígenas mostraron una gran resistencia a la evangelización fueron la zona Mije en Oaxaca y la mayor parte de la Sierra de Nayarit, donde los coras, huicholes y tepehuanes fueron sometidos a la conquista y a la religión cristiana hasta 1722. Las primeras interacciones entre indígenas y españoles fueron violentas porque se produjeron a partir del choque de dos culturas. Con la llegada de Occidente al continente americano, se enfrentaron dos formas completamente distintas de entender el mundo. Los europeos percibían a los pueblos indígenas desde una perspectiva de superioridad cultural. El indio americano fue concebido en el imaginario de los conquistadores como la otredad, noción utilizada por los especialistas para hacer referencia al reconocimiento del otro como un individuo diferente que no forma parte de la propia comunidad. La mayoría de las rebeliones indígenas fueron motivadas por problemas asociados a la tenencia de la tierra
y el derecho al agua, así como por el hartazgo ante los abusos de las autoridades españolas. También existieron levantamientos propiciados por motivos religiosos, aunque en el fondo buscaban además una mejoría en las condiciones de vida. Todas estas rebeliones contra el régimen colonial fueron combatidas duramente. Una de las más conocidas es la encabezada por Jacinto Canec en Yucatán. La conquista de tierras yucatecas fue una empresa sumamente complicada para los españoles. A Francisco Montejo le llevó 3 intentos someter el noreste de la península. Por su parte, los mayas yucatecos del sur habían logrado resistir la conquista hasta las primeras décadas del siglo XVIII, gracias a que, como había ocurrido en otras regiones, los pueblos huían a territorios libres del dominio español. En este contexto, en 1761, en el pueblo de Cisteil, tuvo lugar una sublevación indígena liderada por Jacinto Uc, nativo de Campeche, quien aprovechó sus conocimientos sobre la historia maya para proclamarse rey. Agregó a su nombre el apelativo Canec, propio del linaje de los gobernantes itzáes. Los mayas creían que la historia se repetía cíclicamente. Por ello, el pueblo de Cisteil creyó que Canec era el profético rey que pondría fin al dominio español. Su movimiento intentó restaurar la cultura maya después de 2 siglos de colonialismo, pero los españoles lograron sofocar la rebelión antes de que pudiera extenderse más allá del centro de la península. Para saber qué pasó con Canec y sus seguidores, daremos lectura a un fragmento del texto de Melchor Campos García titulado El paganismo maya como resistencia a la evangelización y colonización española, 1546-1761, en el que se recuperan testimonios que relatan el juicio y ejecución del sublevado indígena. Dice así: el 12 de diciembre de 1761 se dictó sentencia a Jacinto Canec. Fue condenado a ser roto vivo, atenazado, quemado su cuerpo y esparcidas sus cenizas por el aire. El lunes 14 amaneció ya dispuesto el cadalso en que debía cumplirse la sentencia. A las 8 de la mañana, el gobernador mandó que 4 piquetes de milicias ocuparan los ángulos de la plaza. Cuando hubiéronse acomodado el gobernador y su séquito, fue conducido Jacinto, a quien acompañaban orando en alta voz su confesor y varios religiosos. Después de las ceremonias de estilo, fue atado el potro del tormento y ejecutó el verdugo su oficio, dándole los primeros golpes de barra en la cabeza, con cuyo estrago entregó el alma a Jesús nuestro Redentor. Posteriormente, su cuerpo destrozado estuvo expuesto hasta las 2 de la tarde, hora en que fue llevado al campo y arrojado a la hoguera. El 16 de diciembre, 8 de los principales rebeldes, con los rostros cubiertos, fueron ahorcados y sus extremidades se exhibieron en los parajes públicos de sus propios pueblos. Por la mañana y tarde de los 2 días siguientes, 102 indios fueron castigados con 200 azotes y cortes de sus orejas derechas. Pero la represión no concluyó con estos espectáculos. 170 ejecuciones de pena capital fueron postergadas para después de la Semana Mayor de 1762. A los castigos de diciembre de 1761, un testigo afirmó que concurrió multitud de plebe, compuesta la mayor parte de indios, a quienes servirá de escarmiento este espectáculo. Hasta aquí la lectura. ¿Por qué creen que las autoridades virreinales impusieron semejante castigo a Canec y los indígenas mayas sublevados? Desde el enfoque de la justicia colonial, Canec y sus seguidores habían cometido algunos de los crímenes más graves: la herejía y la idolatría. La institución encargada de perseguir estos delitos fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el cual fue establecido en 1571 por orden del rey de España, Felipe II. Su función era ejercer un control ideológico y religioso
sobre la población, sancionando conductas contrarias a la fe cristiana. La doctora Solange Alberro, en su libro Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700, explica que antes de su establecimiento, el Santo Oficio había tenido en su comienzo una inquisición monástica que funcionó entre 1522 y 1533, llevada a cabo por frailes evangelizadores, y luego otra episcopal que operó entre 1535 y 1571, llevada a cabo por los obispos. Los frailes estaban convencidos de que el proceso de evangelización era una lucha contra la idolatría. Por ello, desde los primeros años de la conquista, se efectuaron procesos inquisitoriales. A partir de 1535, el primer arzobispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, asumió funciones inquisitoriales. Juzgó y procesó a 23 indígenas por blasfemar y seguir sus antiguas costumbres religiosas. Uno de los casos más sonados fue el de un noble de Texcoco, don Carlos Chichimecateutli, nieto de Nezahualcóyotl, a quien se le acusó de herejía y fue ejecutado en la hoguera por continuar practicando la religión prehispánica. En Oaxaca y Yucatán también se aplicaron castigos como azotes y tortura contra los indígenas acusados de idolatría. Una vez establecido oficialmente el Tribunal del Santo Oficio, la corona expidió un decreto el 30 de diciembre de 1571 en el que se determinó que los indígenas dejaban de pertenecer al fuero inquisitorial y solo dependerían en adelante del obispo en cuanto se refería a moral y a la fe. Esto significó que a la Inquisición se le prohibió juzgar a los indígenas y por ello se enfocó en el resto de la población novohispana. Contrario a lo que suele pensarse, el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España no condenó a la muerte a cientos de personas. De acuerdo con la historiadora Consuelo Maquíbar, según consta en expedientes del Archivo General de la Nación, alrededor de 300 personas fueron juzgadas, de las cuales 43 fueron ejecutadas en los 3 siglos que duró la colonia. Además de la herejía y la idolatría, el Santo Oficio perseguía la solicitación, pedir favores sexuales durante la confesión, las prácticas de magia o hechicería y delitos menores como la blasfemia. También combatía otras prácticas de culto como el judaísmo, el calvinismo y el protestantismo, por lo que se consideraban idólatras a los practicantes de otra religión y herejes a los que tenían ideas políticas y religiosas contrarias a la Iglesia Católica. Otra facultad del Tribunal del Santo Oficio fue la censura de libros. Se conformaron índices, index en latín, de libros cuya lectura estaba prohibida y se conminaba a denunciar a quienes los imprimieran, leyeran, poseyeran, prestaran, vendieran o copiaran. Veamos y escuchemos el siguiente video acerca de los libros prohibidos en la Nueva España. En el año 2010, en una escuela primaria de California, Estados Unidos, fue prohibida la lectura de un libro. Sí, escuchaste bien. En la actualidad existen libros prohibidos. ¿De qué libro se trataba? Caperucita Roja. Sí, la misma que se enfrenta al lobo feroz. A los censores no les pareció adecuada una parte de la historia y lo prohibieron. En América, durante el periodo colonial, fueron prohibidos muchos libros, pues se consideraba que atentaban contra las instituciones del virreinato y la corona española. En 1231, el Papa Gregorio IX creó un tribunal con el objetivo de acabar con la herejía, es decir, con todo lo que se oponía a los dogmas de la fe católica y así evitar la intromisión del poder civil en el ámbito religioso. Este tribunal se conoce como Inquisición. Por su parte, los reyes católicos de España, para mantener el orden social y la unidad política, persiguieron a los disidentes, es decir, a protestantes, judíos y musulmanes. Felipe II, rey de España, implantó los tribunales del Santo Oficio en el continente americano en 1570. Primero en Lima, Perú, con
poco tiempo después en México y más tarde en Cartagena de Indias en Colombia. Como ya vimos, la Inquisición tuvo como objetivo acabar con la herejía. Pero, ¿qué medios utilizó para evitar la difusión de las ideas ilustradas en América? Durante el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración se difundieron poco a poco en España y en sus colonias americanas. En un contexto donde los americanos buscaban la libertad económica, la Inquisición se encargó de controlar la difusión de libros con ideas peligrosas. Es decir, de aquellas ideas que estaban a favor de las nuevas ideas liberales y se oponían al régimen monárquico. Por lo cual, los representantes del Santo Oficio inspeccionaban todos los barcos que llegaban de Europa y revisaban las casas cuando se enteraban que algún libro lograba llegar a las colonias americanas. Particularmente querían evitar que el documento de los derechos del hombre y el ciudadano fuera difundido. Además, para leer los libros prohibidos, era necesario tener un permiso especial. Solo personas con alta jerarquía política y económica obtuvieron ejemplares de algunos pensadores liberales. Cuando la prensa tomó fuerza en América, la Inquisición censuró a los periódicos por considerar que contenían artículos subversivos. En 1812, las Cortes de Cádiz en España elaboraron una nueva constitución liberal que disolvía las instituciones monárquicas. Tras conocerse el decreto de las Cortes de Cádiz, la Inquisición quedó abolida en América en 1813. La Iglesia utilizó a la Inquisición para prevenir que se difundieran las ideas que dieron pie a los cambios políticos y sociales que sucedían en Europa. Sin embargo, no pudieron evitar que los ideales del liberalismo se expandieran, sobre todo porque se difundieron los acontecimientos que dieron lugar a la independencia de las 13 colonias de América del Norte. Ya casi concluimos la sesión de hoy. Antes de despedirnos, hagamos una recapitulación de los temas abordados. Ante los abusos cometidos por los españoles, algunos grupos indígenas optaron por la resistencia, ya fuera pasiva o violenta. Durante los 3 siglos de colonialismo, se produjeron rebeliones indígenas. Varias de ellas tuvieron como escenario a la península de Yucatán. El movimiento encabezado por Jacinto Canec fue uno entre muchos levantamientos armados que se desataron en la región. Por otro lado, desde los primeros años de la conquista, las autoridades religiosas se encargaron de sancionar los actos que infringieran las normas cristianas. Una vez establecido el Santo Oficio, se determinó que los indígenas no podían ser sujetos de su jurisdicción porque había transcurrido poco tiempo desde su conversión. Cuando se presentaba una denuncia ante el Tribunal del Santo Oficio, este hacía las averiguaciones pertinentes y dictaba sentencia. Las condenas variaban según la naturaleza del delito y podían consistir en una sanción física, económica o moral. En los casos en que se determinara una ejecución, el Santo Oficio no la llevaba a cabo directamente. Dejaba esta tarea a las autoridades civiles. La vergüenza pública o San Benito era un acto que buscaba generar efectos ejemplares entre la población. Consistía en que el reo debía llevar una túnica burda y un gorro llamado capirote por las calles de la ciudad, mientras se le azotaba y se le pregonaban sus delitos. Finalmente, el 10 de junio de 1820, tras 296 años de ejercer sus funciones, el Santo Oficio fue abolido en la Nueva España. Hemos llegado al final de la sesión. Les recuerdo que nuestro reto semanal consiste en elaborar un escrito acerca del proceso de conquista espiritual, el cual podrán presentar como carta o informe. Tengan en cuenta que deberán describir cómo se llevó a cabo la evangelización, es decir, qué estrategias emplearon los misioneros y cuáles fueron los resultados obtenidos. ¿Cómo respondieron los indígenas? ¿Qué papel desempeñó en este proceso el Tribunal del Santo Oficio? También deberán agregar la información que se revise en la siguiente sesión. Para abundar en los temas vistos hoy, además de consultar los libros ya mencionados a lo largo de la sesión, los invitamos a revisar el número 111 de la revista Arqueología Mexicana, dedicado a las rebeliones indígenas, y los textos Nueva España y la evangelización de Mesoamérica del doctor Antonio Rubial García.
Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.